que es el doctor César Ochoa, miembro del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su presencia, señor Ochoa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Bueno, estamos ante varios temas que tienen que ver con el Tribunal Constitucional. Uno naturalmente dirige su mirada a esta instancia, compuesta por 7 tribunos, entre ellos usted, presidido en este momento por una mujer, la señora Luz Pacheco, es la única miembro del tribunal, pero ustedes la han elegido como presidenta por 2 años. Hay un tema que es de actualidad, que tiene que ver con una demanda competencial que ha sido formulada por el Congreso de la República contra otro poder, en este caso el Poder Judicial, a eso se denomina demanda competencial, para que la decisión adoptada por el Poder Judicial, reincorporando a la Junta Nacional de Justicia a 2 de sus miembros que habían sido inhabilitados por el Congreso, el señor Aldo Vázquez y la señora Inés Tello, sea considerada nula. Ustedes se han tomado el tiempo para ver este caso, ya van varios meses, y en el mes de julio habían rechazado la demanda del miembro de la Junta, Aldo Vázquez, para presentarse como parte concernida y exponer delante de ustedes. De pronto, hoy se ha hecho saber que finalmente, ¿por qué no? 2 meses después, podemos darle la ocasión a él y eventualmente a la señora Tello también de que usan la palabra en una audiencia que no sabemos bien en qué fecha tendrá lugar, pero parece que pronto. El problema de este procedimiento es que hay la sospecha que ha venido creciendo de que ustedes están dilatando la toma de una decisión, que eso puede permitir que el Congreso acelere su voluntad de aprobar una ley que reduce el número de votos de 5 a 4 para dirimir un proceso competencial. Y se especula que efectivamente hay 4 votos que le darían la razón al Congreso, pero ahora, en vez de buscar el 5º, quieren que se reduzca el número vía ley. ¿Qué contesta usted a los que sospechan estas cosas? ¿Y por qué de pronto, después de haber rechazado esa oportunidad, le dan la oportunidad al señor Aldo Vázquez para que hable ante ustedes? Bueno, primero empezamos por la segunda parte de la pregunta. Efectivamente, el 10 de julio se realizó la audiencia pública del caso del conflicto competencial entre el Congreso y el Poder Judicial. En estos conflictos competenciales dirime el Tribunal Constitucional quién tiene la competencia, como usted ha explicado. Con 5 votos, hasta ahora. La ley exige 5 votos, el Código Procesal Constitucional, así como también exige 5 votos para resolver las demandas de inconstitucionalidad. Pues bien, en ese momento, en esa fecha, por 4 votos se decidió no conceder el pedido de reprogramación de la audiencia que había formulado el señor Aldo Vázquez. 3 magistrados votamos a favor de la reprogramación. Entiendo que la mayoría, estando pues en Arequipa, ¿no?, que generó un desplazamiento de los abogados y de las partes, consideró que no era oportuno pues reprogramar, ¿no? Y señaló algunos fundamentos jurídicos en ese sentido. Pues bien, ahora con la conducción de nuestra presidente Luz Pacheco, se está reconduciendo el proceso, al contrario, estaba avanzando y se ha dispuesto a autorizar a la presidenta para que fije a la brevedad una audiencia de informe oral para que se permita al señor Aldo Vázquez y a las partes involucradas en este proceso competencial a informar oralmente. Una vez que se realice ese informe oral, a la brevedad, yo no le voy a señalar la fecha, el Tribunal Constitucional va a emitir sentencia en este conflicto competencial. Y esto ya lo anunciará las fechas oportunamente nuestra presidenta Luz Pacheco Cerda. ¿Usted cree, nadie puede saberlo, que tanto la audiencia como la sentencia podrán tener lugar en el mes de octubre que comienza hoy? Mire, yo no le voy a dar la fecha exacta, la primicia la va a dar... El MESA no es una fecha exacta que le pido, sino prever si en las 5 semanas que vienen ustedes sabrán... Próximamente, esto es inminente. Es inminente la audiencia. La audiencia y el debate sobre
el proyecto de sentencia y sin duda, en algunos días más, la sentencia. Ahora, sobre los críticos. Críticos del Tribunal Constitucional los encontramos de ambos lados, de la izquierda y de la derecha, sorpresivamente. Un periódico conservador ha dicho esta mañana que hay 3 magistrados que denomina de un sector, entre comillas, caviar, que estarían impulsando una sentencia. Y de otro lado, otro sector de la prensa, justamente el denominado, entre comillas, caviar, dice que más bien el Tribunal Constitucional estaría en una maniobra para dilatar. Al contrario, no se está dilatando, se está reconduciendo y retomando el proceso, asegurando el derecho de defensa para resolverlo. Prolongando la toma de la decisión también. Pero hay que asegurar el derecho de defensa, porque puede generar una nulidad procesal. Pero han tomado 2 meses y medio para decidir que el señor Vázquez puede presentarse. Hay que tener en cuenta que hemos estado en este periodo justamente en la elección de nuevas autoridades del Tribunal Constitucional. Recientemente elegida nuestra presidenta. Entre 7 miembros, no nos haga sentir. El vicepresidente y el presidente del Consejo de Estudios Constitucionales. El Centro de Estudios Constitucionales. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿qué sucedería si entre tanto en el Congreso demuestra ser más rápidos que ustedes y, como aparentemente hay algunos que tienen la intención de lograr, vota que el número de votos en los procesos competenciales como el que nos ocupa ya no sea de 5 sino de 4? Nosotros no tenemos ninguna coordinación con el Congreso. Afirmar eso sería decir que estamos cometiendo prevaricato. Definitivamente eso se descarta. No, bueno, pero leen los periódicos y saben que aquí hay el riesgo de que el procedimiento en curso sea modificado procesalmente de manera sustancial. Yo me he pronunciado personalmente. Yo sé, usted. Sí. Me he pronunciado pidiendo un amplio debate en el Congreso sobre las razones técnicas para esa modificatoria. Y no solamente esto, sino sobre otras reformas que se pretenden implementar en el Código Procesal Constitucional, porque se trata de una materia que atañe a los derechos fundamentales de todos los peruanos. Ahora, los argumentos ya han sido esgrimidos por los que quieren modificar el número de votos requeridos en las decisiones que ustedes toman. Es decir, está modificando el funcionamiento de su casa. Y esos argumentos es 5 votos, es razonable que sea el mínimo para tomar una decisión sobre la inconstitucionalidad de una ley, pero no de un proceso competencial. No se puede poner... Bueno, queremos ese debate, queremos escuchar todas las opiniones, toda la voz. Hay organismos constitucionales autónomos que se han pronunciado, como el Jurado Nacional de Elecciones y otros, ¿no?, al respecto, expresando su preocupación. También, y yo no hablo a título del Tribunal Constitucional porque no hablo como vocero, también, en mi opinión, sería conveniente la opinión de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿De ustedes? En ese debate. Podemos colaborar con nuestras opiniones ante el Congreso de la República. De acuerdo. Es decir, usted quisiera que lo inviten a usted y a sus colegas a la Comisión de Constitución, que es la que ve este tema. Podría ser. Esa sería la mejor vía. Directamente pedir nuestra participación y de la sociedad civil y de todos los interesados, porque se trata de la tutela de los derechos fundamentales de todos los peruanos. En todo caso, yo lo que le puedo decir es que aquí, en este mismo programa, la señora Patricia Juárez, que presidía hasta julio la Comisión de Constitución, dijo que de ninguna manera podría suceder que la decisión sobre la reducción de votos tuviera lugar antes de la decisión que ustedes tomaran, porque eso iba a demorarse en el Congreso, mientras que ustedes estaban a punto de tomar una decisión. Esa es la opinión de ella hace unos días. Me parece muy interesante y muy prudente esa opinión. Muy bien, entonces quedaremos en espera de ver si no se cumple lo que la señora Patricia Juárez ha excluido que puede ser, es decir, que durante un procedimiento del cual es parte el Congreso, se permita tomar una decisión que lo beneficie. Parece un poquito, ¿no?, el justiciable que se pone por encima del que hace justicia. No voy a calificar. No, me temía que me diría eso. Entonces cambiemos de tema para no llevarlo a terrenos en los que no se quiere mover usted comprensiblemente. No, pero sí le he aclarado que recibimos fuegos de ambos lados. Bueno. Democráticamente respetamos todas las opiniones. Muy bien. Entonces hablemos de más fuego y hablemos sobre el concepto de terrorismo urbano.
usted sabe que hay en el Congreso diversas bancadas y un número considerable de congresistas que quieren que se apruebe ese concepto. Y hay jurisprudencia constitucional. He leído, sobre todo una, firmada por el notable Tribunal Constitucional reconstituido después de la expulsión de 3 de sus colegas. Usted recordará esos penosos incidentes de fines de los años 90, y bajo la autoridad del presidente Aguirre Roca se define a qué se puede llamar terrorismo y a qué no, y precisa que de acuerdo a nuestra Constitución y nuestro ordenamiento legal, el terrorismo se diferencia de la criminalidad que no aspira a cambiar el régimen político. Igualmente hubo un pronunciamiento sobre la traición a la patria, sí, si era aplicable o no a actos sí, terroristas, sí, ¿no? Y se determinó que no era aplicable. En derecho hay un principio de razonabilidad. ¿Es razonable o no tipificar como terrorismo urbano a estas acciones del crimen organizado? Esa sería la pregunta constitucional. Así es. Porque la tipificación se la dejo a los penalistas porque no soy especialista en esa materia, ¿no? Entiendo que se está también recogiendo la experiencia de Ecuador, ¿no?, que está asociando terrorismo urbano al crimen organizado. Eso sí, es lo que está ocurriendo. Bueno, y además en Ecuador, muy importante, se ha asumido el concepto de conflicto armado interno, sí, que lo cual puede tener una serie de implicancias jurídicas, sí, sobre la aplicación de este concepto de terrorismo urbano. Sí, sí. Ahora bien, también hay otros países que usan terrorismo para prácticamente todo. Venezuela, ¿no?, considera que es terrorismo lo que hizo el señor González Urrutia y el señor Machado. Hay muchos países que utilizan de una manera ligera y con poco fundamento jurídico el concepto de terrorismo. Lo grave en nuestro país es que hemos tenido un terrorismo inapelablemente real, que es sobre todo el que desencadenó Sendero Luminoso desde el origen de su pensamiento. Hubo la voluntad criminal de eliminar a los peruanos que fuera necesario para capturar el poder del Estado. Y utilizar ese mismo concepto 30 años después de la captura de estos dirigentes puede generar confusión, excepto que ustedes velen porque las palabras se usen en su sentido constitucionalmente aceptable. Existe un principio general de derecho de razonabilidad, ¿no? Ahí se tiene que analizar, ¿es razonable o no tiene razonabilidad esa definición? Ese es un método constitucional para analizar. De acuerdo. La tipicidad. En este caso, ¿cómo se aplica el principio de razonabilidad? Mire usted, se denomina terrorismo urbano al crimen organizado. Habría que analizar si eso tolera o no un test de razonabilidad. Entonces, ¿corresponde a lo que se llama la naturaleza de las cosas o no? ¿O es una denominación que de manera arbitraria se está utilizando para tipificar determinada conducta? ¿Y qué finalidades persigue? ¿Y qué bienes jurídicos pretende tutelar? Bueno, eso sí ha sido dicho. Eso sí ha sido dicho. La seguridad. Y la finalidad es reforzar las penas contra el sicariato y la extorsión. La paradoja es que esos crímenes ya tienen la pena máxima, que es cadena perpetua, de manera que, ¿cómo se puede aumentar eso? Habría que ver si existen además otras finalidades, como le dije, ¿no?, tomando la experiencia de Ecuador. De acuerdo. ¿Alguna relación con la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de estos delitos, como está ocurriendo en Ecuador? Hasta ahora no hemos escuchado nada al respecto, pero lo que sí queda claro que un Estado constitucional es el gobierno quien está a cargo del orden interno a través de la Policía Nacional y puede contar con el apoyo, eso sí, en estados de excepción de las Fuerzas Armadas. Otro argumento crítico que se ha usado es ¿por qué urbano? Porque eso dejaría fuera de este concepto a lo que ha sucedido en Patás y lo que unos meses antes sucedió en Carabalí, que no han tenido lugar en urbes, en ciudades. ¿Por qué entonces limitar ese concepto a lo urbano? Claro, si la definición va a delimitarse en lo urbano, en lo que ocurre en las ciudades... No, como la palabra lo indica, ¿no? Como la palabra, si vamos a una definición lingüística, no tendría mucha eficacia.
Ahora, Hay muchísimos en las ciudades, por eso no cabe duda, lo que hemos visto con los choferes es una criminalidad gravísima que tiene lugar en las ciudades, así como la extorsión en numerosas otras ciudades, ¿no? Pero no todos los crímenes de ese tipo. Algunos son en área rural. En áreas rurales. Entonces, habría que crear la figura del terrorismo rural. Entonces, por eso, ahí está la razonabilidad de la definición, porque si no le podríamos extender el terrorismo urbano a otros ámbitos, sería también irrazonable. Bueno, veamos entonces otro tema que está en la consideración del Tribunal Constitucional, que es el caso de la señora presidenta Dina Boluarte y la posesión que se le atribuye de joyas indebidamente apropiadas por ella, el llamado caso Rolex. Ustedes han tenido que admitir un recurso de habeas corpus, que inicialmente creo fue presentado por un abogado que no contaba con el respaldo necesario de la presidenta, pero después se intervinieron dos pesos pesados del derecho constitucional, como son el abogado Domingo García Belaunde y su predecesor, miembro del TC, el doctor Ernesto Blume. ¿En qué se halla ese procedimiento? Bueno, se ha realizado un informe oral, han expuesto oralmente ambos abogados, el habeas corpus. ¿Ambos o los tres? Porque también había el otro inicial. No, el tercer abogado no lo hemos visto. En el habeas corpus, en la audiencia de informe oral, se ha presentado el doctor Domingo García Belaunde y el doctor Ernesto Blume Fortini, que han patrocinado y defendido el habeas corpus. El argumento, si yo recuerdo bien, que usaron no tiene que ver con la materia del caso. No se han pronunciado para nada sobre la posesión o no de las joyas, sino si hay derecho o no para investigar a la presidenta sobre ese tema u otros. Oralmente eso es lo que han expuesto. Sí. El artículo 117 de la Constitución, si está protegida por la inmunidad presidencial, sí, para no ser investigada. ¿Investigada dice el artículo o acusada? Bueno, el artículo textualmente, sí, dice acusada. Pequeña diferencia. Los abogados han sostenido una interpretación, como ustedes saben, el derecho tiene muchas interpretaciones, pero el órgano de cierre de la interpretación es el Tribunal Constitucional, ya, para aclarar ese concepto. ¿En qué fase se halla ese procedimiento? Bueno, ya hemos tenido la audiencia con los abogados. La audiencia con los abogados. Yo no le voy a dar una fecha, pero el caso ya está en estudio y oportunamente habrá un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Hay que tener en cuenta que sobre materia muy similar hay una demanda competencial también del Poder Ejecutivo, ¿no?, sobre justamente la aplicación de ese artículo 117. ¿no? ¿Y cómo es que están incompatibles ambos procedimientos en realidad sobre el mismo tema? ¿A cuál le dan prioridad? Vamos a analizar eso nos tenemos que poner de acuerdo los magistrados del Tribunal Constitucional, porque no se podría tampoco resolver de manera descoordinada. Doctor César Ochoa, muchas gracias por su presencia y por las luces que nos ha intentado dar. Ojalá que hayamos todos comprendido bien sobre tres temas que son complicados, son sensibles. El primero tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia y la audiencia que han ustedes concedido para que hable la persona. Se va a resolver próximamente el caso de la Junta Nacional de Justicia. No me cabe duda. La duda que cabe es si se va a resolver antes que el Congreso limite el número de votos para eventualmente favorecer a uno de los grupos que hay dentro. Ya, esa es su apreciación. No, la apreciación es objetiva. Lo que no sabemos es cuándo va a decidir el Congreso. El otro tema sobre que se ha pronunciado es el concepto de terrorismo urbano. No soy especialista, pero ya le he dado algunas pistas. Bueno, sí. ¿Es razonable o no es razonable la definición que se va a proponer? ¿Cuál es sobre todo que va a estudiar esa sentencia del año 2001? Bien, hay que estudiarla definitivamente, todos los especialistas, y ver qué implicancias tiene, ¿no?, respecto al control del orden interno. Cuando haya la sentencia lo vamos a invitar de la misma manera que el tema de la señora presidenta y su posesión presunta. Esa va a ser una sentencia histórica porque va a definir los alcances del artículo 117 de la Constitución, hasta dónde alcanza la inmunidad presidencial, porque ha habido muchas interpretaciones sobre la investigación y la acusación al presidente de la República. Recordamos muy bien el caso de Zoraida Ábalos, por si fuera necesario. El órgano de cierre es el Tribunal Constitucional. Eso está clarísimo y nos alegramos de que así sea y ojalá que todos podamos adherir. Nosotros
Deportivamente recibidos todas las críticas. Ahí están, de todos los sectores que están dirigidas al Tribunal Constitucional. Muy bien, le agradezco haber estado presente acá y haber en todo caso no recibido críticas, pero sí preguntas. Preguntas muy interesantes. Bueno, muchas gracias, señor César Ochoa, miembro del Tribunal Constitucional. Vamos a hacer una pausa después de la cual hablaremos no solamente sobre derecho, sino sobre política y lo que está en juego a medida que se acerque el plazo para las próximas elecciones generales, y lo vamos a hacer nada menos con el señor Álvaro Hensler, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Muy buenas noches, doctor Ochoa. Vamos a la pausa.